Tenemos como nuestro primer invitado al doctor Eduardo Matos Moctezuma, arqueólogo muy conocido y reconocido. Sobre todo, lo que te hiciste muy famoso fue precisamente en el trabajo arqueológico del Templo Mayor, que antes no había nada más que una pequeña fila donde se podía ver algo de las pirámides. Yo creo que eso es lo que te dio el trampolín al conocimiento no solamente nacional, sino internacional. ¿Qué te provocaba llegar ahí? Digo, yo me imagino, sobre todo para un arqueólogo, empezar a, no sé, a cavar la tierra, lo que sea. La emoción, no sé cómo llamarle, la emoción, la sorpresa de estar redescubriendo de alguna manera el corazón de la ciudad. Sí, bueno, has dicho ahorita una frase muy buena, que es el corazón de la ciudad. En efecto, fíjate, el Templo Mayor era, con ese carácter de centro del universo, era el corazón de Tenochtitlan, ¿no? Entonces, llegar ahí, poder excavar, poder observar cómo van saliendo los vestigios, los muros, la pintura, las máscaras, y además los restos óseos de una gran cantidad de animales, ¿no? Hay todo un bestiario que se ha ido encontrando en las ofrendas, en las dedicaciones a los dioses, en estos dones que se le daban a los dioses, para que a la vez los dioses vieran. Mira, hemos encontrado, para que te des una idea, por ejemplo, dentro de aves, águilas reales, pero muchas águilas, codornices, se han encontrado, por ejemplo, en otros aspectos, cocodrilos, peces traídos desde la costa, corales, conchas, caracoles, se han encontrado lobos, se han encontrado jaguares, puma. Que eran sacrificados ahí. Monos, sí. Y aquí viene una idea muy interesante que, digamos, recientemente pudieron los jóvenes que están trabajando ahí al mando de Leonardo López Luján, han podido detectar lo siguiente, que lo que conocíamos como el zoológico de Moctezuma, ¿no? En que había bosques, había animales, que nos relata Bernal Díaz, ¿no? de cómo visitan ese lugar, ¿verdad? En realidad era un lugar, sí, de esparcimiento del Tlatoani, pero era el reservorio de muchos de estos animales que estaban en cautiverio y que eran ofrendados en el Templo Mayor y algunos otros edificios aledaños, ¿no? Entonces, y se ha podido ver que algunos de ellos estaban en cautiverio y los biólogos han detectado problemas en sus piernas por poca movilidad, claro, en fin, en sus patas, por poca movilidad, águilas, a veces quizá con el ala rota para que no pudieran escapar, en fin, hay datos, vestigios de que se les tenía ahí y que en parte también era para ofrendarlos en determinadas ceremonias a los dioses. Así un poco imaginando sobre todo el trabajo del arqueólogo, para ti, ¿cuál fue la pieza más maravillosa, la que te impresionó, la que dices, esto valió la pena, todo este trabajo? Fíjate que en arqueología es difícil porque en general son los contextos. Por ejemplo, todo el Templo Mayor con su contexto de materiales, de objetos, etcétera, fue de un impacto inclusive de tipo académico, aportó una información novedosa que a veces no conocíamos previamente. Estábamos casi atenidos a las fuentes históricas, las cuales eran muy ricas, pero el dato arqueológico te permite ya ver los materiales en sí y la asociación que hay entre ellos, ¿verdad? Los simbolismos, etcétera, ¿no? Entonces, ahora, si hablamos desde el punto de vista estético, entonces sí. O sea, yo, por ejemplo, creo que la misma escultura de Coyolxauhqui es de un movimiento impresionante, es una pieza, es una figura en rotación, ¿no? Pero no sé si recuerdas, hay un caracol de piedra. Ay, sí, cómo no, que es, claro. Para mí es una de las joyas. Es un caracol que más o menos tendrá unos 80 centímetros de largo, pero que realmente es una maravilla. El que hizo ese caracol seguramente tenía un caracol verdadero, sí, que lo copiaba, como modelo para poder tallar en piedra, en andesita, esta pieza maravillosa. Y luego tienes los guerreros águilas de barro. O sea, ya desde esa perspectiva ya serían muchos. El Mictlantecutli.
Bueno, Ay, esta ese figura no, es esa es una figura fuertísima. muy fuerte. Fueron 2 guerreros águilas y 2 Mictlantecuhtlis que se encontraron, y con la posición esta, ¿no? Con Sí, las garras sí, sí, levantadas y demás, los agujeritos en la cabeza para colocarle cabello, pelo de muerto. Seguramente porque hay códices en que aparece Mictlantecuhtli con Pelo natural. con cabellera. Entonces nos explicábamos que estos agujeritos seguramente eran con ese fin. Pero, en fin, piezas hay, desde esa perspectiva, diríamos estética, hay muchísimas que realmente son impresionantes. Pues yo creo que ya sea por predestinación o por lo que sea, fue para ti una gran experiencia, ¿no? Estar en este proyecto, que tú has sido la cabeza de él, y la emoción que nos da pues por lo menos a los que vivimos en esta ciudad cuando vamos al centro histórico y de ver el museo, de ver el pasado como algo verdaderamente muy lejano, pero también muy cercano a nosotros. ¿Con qué te quedarías tú de esta experiencia de la excavación del centro histórico, del Templo Mayor? Bueno, mira, aquí hay varios aspectos. Por ejemplo, en el estrictamente académico, yo creo que el proyecto Templo Mayor dio una nueva visión del mexica, ¿no? A través de los materiales que iban saliendo, con la asociación de estos materiales. Entonces, en varios planos, en el simbólico, el aspecto religioso, mítico, etcétera, etcétera, inclusive en el trabajo diario. Ahora sabemos que eran unos taxidermistas, por ejemplo, pero excelentes, ¿no? En fin, que los trabajos que se han hecho, creo que en lo académico han dado realmente aportes significativos a la historia del mexica. Ahora, en el aspecto personal, ya Eduardo Matos como individuo, pues también me dio mucho. Digamos, allí pude recuperar, digamos, muchos aspectos que yo tenía de muy joven, ¿verdad? Y que yo cotidianamente, mientras avanzaba nuestra excavación, ¿verdad?, iba encontrando estos vestigios, pero también me iba encontrando a mí mismo. Pues Eduardo, muchas gracias. Yo creo que este tema es así como importantísimo para poder entrar en otros temas posteriores sobre el virreinato, que yo creo que es a veces muy desconocido y que tenemos que recuperar la memoria histórica de ese pasado nuestro, tanto como el arqueológico. Y yo creo que son temas, por otro lado, fascinantes. Y quien no conozca o no haya visitado últimamente el Museo del Templo Mayor se llevará sorpresas muy gratas, ¿no? Sí. ¿Cómo no? No, pues una invitación a que se visite precisamente para conocer ese pasado que está presente. Y los alrededores también, porque tengo entendido que se descubrieron las murallas. Bueno, se han descubierto diversos edificios, no solo el Templo Mayor, sino otros más. Llevamos detectados parcialmente o completamente, por lo menos, 45 de los 78 edificios que menciona Sagún que había dentro de la gran plaza de Tenochtitlan, ¿no? O sea que hay mucho trabajo todavía. Hay mucho, hacer. Afortunadamente. Sí, claro, sí. Desde luego, ¿verdad? Muchas gracias, Eduardo, por Gracias estar con nosotros. ¿Y alguna obra que quisieras que el público quisiera leer para que se enterara un poco más de tu autoría, por supuesto, de otro? Bueno, tengo un librito de difusión que se llama Tenochtitlan. Está dentro de la serie Ciudades que publican el Colegio de México y el Fondo de Cultura Económica. Ahora, los que tengan interés en el aspecto de la muerte en el mundo prehispánico, tengo Muerte a filo de obsidiana, posteriormente uno que se llama La muerte entre los mexicas, pero hay un libro que escribimos junto con Leonardo López Luján que se llama Escultura Monumental Mexica, ¿no? Que viene también muy ilustrado y demás, ¿no? ¿Esos libros se consiguen Sí, en el Fondo de Cultura se pueden conseguir. El de La muerte entre los mexicas es de Tusquets, pero
todavía creo que puede conseguir. Bueno, pues yo creo que esta charla tan rica invita al público a que pueda leer, a que pueda investigar, pero sobre todo que visite el lugar, ¿sí? Porque es un lugar muy atractivo. Tú no crees en esas explicaciones esotéricas, pero es que cuando uno llega y se aproxima a ese lugar, hay algo inexplicable. Bueno, yo como lo he definido en alguno de mis libros es que hay pedazos de historia tirados por todas partes, o sea, ahí están los vestigios, los muros, entonces hay una presencia histórica muy fuerte. Bueno, pues muchísimas gracias por estar con nosotros. Gracias a ustedes.